esquema o estudio nos va a ayudar a, ¿qué? A obtener una visión más clara del pasaje bíblico. Y hago el énfasis siempre, ¿verdad? El que tú, hoy tenemos la ventaja, a veces nosotros, no, es que yo no tengo, hoy tenemos la ventaja que usted va, mire, al internet. Siempre digo, no todo lo que usted ve en internet es lo cierto. Cuando usted busca alguna información X, la mayoría de las veces los primeros que salen son testigos de Jehová. Filtre todo a través de la palabra del Señor, pero tenemos una ventaja hoy día que antes no la teníamos. Pero tenemos, como escuché hoy, las redes sociales, tenemos de la verdad que lo utilizamos para cosas buenas, pero también hay gente que la sabe usar para bobadas. Al estudiar el libro o el pasaje bíblico de manera sintética, recuerde que los sintéticos que estamos hablando están buscando partes para hacer ¿qué? Un todo. Entonces vamos a siempre a buscar partes que me puedan ayudar para completar un todo. Cuando hablamos de partes y de un todo, ¿un carro puede funcionar si no tiene las 4 gomas? ¿Un carro puede funcionar si no tiene la transmisión? No, necesitamos todas las partes para hacer un todo. El carro tiene que tener todas sus partes para hacer un carro y para poder utilizarlo. Así que de esta manera sintética aprenderemos a seguir, ¿verdad?, la línea central del pensamiento desde el comienzo hasta el fin, y de esta manera podemos encontrar en nuestro camino a través del libro. Así que vuelvo a hacer énfasis y decirlo. Si usted va a hablar, por ejemplo, del Salmo 1 y usted va a utilizar los primeros versículos 1, 2, 3, usted tiene que, ¿verdad? Ok, Salmo 1. ¿Qué es lo primero que puede pensar usted? ¿Quién escribe el Salmo 1? ¿A quién fue dirigido? Obviamente tiene que entrar, ¿verdad?, a comenzar a estudiar. Yo lo que quiero es fundamentar de que tenemos material a la mano que nos ayuda a avanzar, pero no quiero tampoco que crear el que voy a depender. Hay Biblia de estudios que usted sabe que cada organización tiene sus teólogos. Los testigos de Jehová tienen sus teólogos, sus Biblias. Hay otro movimiento que se llama Recobro. Esto mayormente está en Puerto Rico, América Latina. Recobro, sus iglesias no tienen nombre. Ellos utilizan, o sea, nombre me refiero como nosotros, Ciudad de Justicia, ¿cuál es usted? Y así no, ellos todo no tienen nombre. Se llaman Recobro, todas. Pero su manera, ¿verdad?, su teología es totalmente errada y tienen sus propios teólogos. Y la Biblia que tienen de estudio, ¿de quién son? De ellos. Yo tuve un caso en mi congregación donde el hombre me iba con la Reina Valera del 60, pero detrás estaba la otra. Y tú lo veías uno predicando, él miraba lo que decía el 60, iba a su Biblia pequeñita a ver qué decía el teólogo de esa gente. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Hablábamos de versiones ahorita, versión internacional, lo que pasa es que ha venido cambiando. Usted sabe que la Biblia habla referente a lo que es, ¿verdad?, directamente a lo que es hombre echarse con hombre, habla directo. Esta nueva versión internacional lo adorna. ¿A beneficio de quién? Entonces, esas cosas, y utilizo nueva versión internacional en algún pasaje en específico, siempre hago comparativas con otras versiones por si acaso, usted sabe. Pero siempre digo, es bueno estudiar o ver otras versiones. Porque, no sé si le pasa a usted, Reina Valera 60 es una de las Biblias un poquito como más, para muchos, un poquito más complicada de entender, porque hay unas palabras que tú dices, ¿con qué se come esto? Otras versiones, las Américas salió de la Reina Valera 60, son un vocablo un poquito mucho más fácil para entender, para aquellos, ¿verdad?, que están comenzando. ¿Van conmigo? No me vienen como asustados porque me asusto yo. Yo quiero hablar de 7 características, esto está en la página 8 y 9 por aquellos que tienen el libro, para que nuestro estudio o el esquema sea el adecuado. ¿Ok? Son 7 características que vamos a estar viendo que son necesarias, que nos van a ayudar. Yo lo que quiero es traerles a ustedes a lo mejor algo más simple para que usted pueda entonces preparar lo que van a preparar para la próxima clase. Lo primero que habla es claridad. Algo que sea comprensible
a simple vista. Tú lo ves, ok, esto es. 2, brevedad, expresar con una simple frase o una sola palabra. Pertinencia, se debe tomar exclusivamente la información del libro o del pasaje bíblico en estudio. Eso está en su libro. Inteligibilidad, debe ser lo más comprensible. Sencillez, no debe ser complicado, debes utilizar la sencillez. Hasta para eso, ¿verdad? Podemos nosotros utilizar nuestra sencillez o nuestra humildad. El alcance, no fragmente los hechos, anote solo la información que sea completa y significativa. Pulcritud, esto no es nada que ver, ¿verdad?, con cementerio y nada de eso, ¿yo? Que esté limpio. Transparencia. Transparencia. A ver, yo no sé, yo no tengo el... ¿Cuántos predicadores hay aquí? ¿Hace esa mano? ¿Quién más? Yo no sé si usted lo hace así, pero yo no puedo sentarme en una computadora y hacerlo en la computadora, directo. Yo no puedo hacerlo. Lo he intentado, pero que no puedo. Yo tengo que sentarme al old school, la libreta, y no sé si le pasa como yo, cuando voy a la computadora, entonces hay cambios también, pero ya tengo el fundamento. Entonces, lo que dice o lo que enseña este autor de este libro es que lo que tengas a mano que esté limpio. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, a veces estamos estudiando y no sé si te le pasa, pero como que no llega nada. Como que tú y como que no, como que tú dices, Señor, ¿sabes? Pero si, o dos cosas, o no tienes nada, o ya comenzaste, pero un momento como que se cerró y ahora, la fuente, hello, ¿dónde está? Pues lo que quiere decir el autor es que entonces si tú tienes algo claro, cuando tú cierres y regresas entonces a trabajar con tu mismo pasaje bíblico, tienes la claridad de lo que estás hablando porque lo tienes claro. Pero si usted, hay gente a veces, ¿verdad?, que no tiene la mejor ortografía y entonces si usted no entiende, ¿alguien le ha pasado que no entiende su propia letra? A mí me ha pasado. No, o sea, a veces tú dices, ¿y qué ella escribe aquí? Por eso es importante la claridad a la hora de usted hablar, de usted comenzar a preparar algo que usted quiera hablar. A veces nosotros pensamos, yo no soy predicador. A veces tenemos un mal concepto de que predicador solamente piensa que es el que se para en un púlpito a hablar. Es como el evangelista. La gente piensa que los únicos evangelistas son aquellos que tienen llamado. Pero ¿qué pasa con la Biblia cuando dice que tenemos que llevar esto a todo el mundo? Entonces la Biblia me dice a mí que yo soy evangelista, que tú eres evangelista, que cargas sobre ti una verdad que tiene que ser repartida a otros. Entonces, pero no, la gente cuando quiere, en mi país decimos curarnos en salud, no es que yo no soy evangelista, pastor, es que no, yo no predico. Pero sin embargo la Biblia nos dice, tienes que saber predicar para la palabra. No, dice que abre tu boca y yo la llenaré. Pero vivimos en un siglo donde yo creo en el poder de Dios y creo que podemos abrir la boca y vamos a tener respaldo de Dios, pero también creo que hay una responsabilidad que debemos de asumir, que es estudiar la palabra para que cuando yo abra la boca llegue. Pero a veces estamos en ¿qué? Dios me lo va a suplir. Predicadores que a veces esperan llegar al altar para que llegue la musa, y después les cuento qué es la musa. Con muchas personas que dicen, Dios me suplirá, pero ¿por qué tú no haces tu parte? La parte humana tenemos que hacerla nosotros. Correcto. No podemos arreguindarnos de la falda de Dios nada más. Yeah. Él hará lo suyo, pero a su tiempo, pero nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. Es como el que está buscando un trabajo. Ay, Señor, necesito un trabajo. Y van a los sitios y dicen, aquí no hay Yo trabajo. necesito un trabajo, Señor. Aquí no estoy buscando trabajo. Señor, tú eres bueno, tú lo vas a suplir. Digo, Dios lo puede suplir. No voy a ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde está lo que tú tienes que hacer? ¿Dónde está la fe? La Biblia no dice que la fe se no es muerta. Pues entonces, yo creo que debemos ser cristianos, creyentes, ¿verdad? Hijos del Señor, que caminemos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Entonces, la Biblia que dice que yo tengo que caminar, que yo tengo que, mire, dar mi primer paso. Escuché un pastor o leí una lectura para esta muchacha universitaria donde el pastor dice, pastor, necesito que usted me ayude a orar.
mañana tengo un examen en la universidad y necesito pasarlo. Y el pastor le dice, le hace una pregunta clave. ¿Estudiaste? Ay, no, pastor, yo no tuve tiempo para estudiar. Ella no sé si, ella esperaba una respuesta que no fuera que dio el pastor. El pastor le dijo, no estudiaste. No, pastor, que mire esto, aquello, lo otro. No tuve tiempo. Si yo voy a orar, pero voy a orar para que te cuelgues por el responsable. Y a veces queremos tener como mágico, a veces pensamos que vivimos, ¿verdad?, en el estado de la magia o del ratoncito. Pensamos que todo esto es mágico. No. Hay una responsabilidad que yo asumo. Lo mismo que Jesús asume una responsabilidad. Entonces nosotros como estudiantes debemos asumir responsabilidad de estudiantes de teología. O sea, yo le digo siempre a la gente, a veces les digo porque no, mire, yo estoy estudiando la palabra del Señor, punto. ¿Por qué? Porque mientras yo estudio y me meto con el Señor, mi hermano, Dios va a traer, Dios va a mostrar, Dios va a traer luz. Pero no podemos, es como en el examen que yo le voy a dar, usted no estudie, y usted venga y me dice, no, pastor, yo no estudié. ¿Qué le voy a contestar? Haga lo que pueda. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de nosotros. Entonces, esto, y no tan solo, y lo quiero llevar, lo estoy llevando a la responsabilidad de estudio, pero tenemos una responsabilidad que Dios delegó a la iglesia. No importa el apellido denominacional que podamos tener, Dios lo delegó a la iglesia. Entonces, como iglesia tenemos que reaccionar. Hoy día las iglesias, ¿qué pasa? No queremos reaccionar. Todos queremos que sea por milagros. Yo creo en los milagros. Pero hay cosas que me toca a mí hacer para yo ver el milagro. Pero estamos ahora como Tomás. Ver para creer. Y la iglesia tiene que creer para ver. Pero es más fácil un espíritu de Tomás de que no, yo tengo que ver para creer. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja, ¿verdad? El que tú crees, yo voy a hacer. Amén. Ya saqué la pulcritud, no mancha, no rayones, no correcciones. Ten en mente que las Biblias de estudio nos ayudan a entender un poco más los libros, ya que nos aportan un bosquejo a principio de cada libro. Así tendríamos un enfoque de quién es el autor, a quién va dirigido y rasgos mayores a lo que está pasando en ese momento. Entienda una cosa, amado hermano. Hay cosas en la Biblia que fueron para momentos específicos. Hay parte dentro del Nuevo Testamento, apóstol Pablo hablando, que no es para la iglesia de este siglo, sino que fue en aquel momento en particular. Pero hay pasajes que lo sacamos de contexto. ¿Para qué? Para hacer lo que me dé la gana. Y no. La Biblia, por eso tú y yo tenemos que filtrar todo por la palabra. Usted no puede ir a un versículo, vamos a decirlo, vamos a poner aquí. Pero busco para no meterme en la congregación. Pero mira, yo no me quiero meter en problemas, acá me meter en problemas. No, pero ese alcanza. No, ninguno. Ese fue el que Pablo habló cuando mandó a callar a una mujer en la congregación. Y hoy hay iglesias que practican eso, pastores que no creen que la mujer se debe parar en un altar. Y nosotros creemos en el ministerio de la mujer. Gloria a Dios. Una de las cosas que cuando yo me tocó hablar con el presidente del Estado, yo dije, bueno, ¿usted cree en el ministerio de la mujer? Pues yo creo en el ministerio de la mujer. Yo creo que Dios usó en la Biblia mujeres. Y si lo usó allá, lo tiene que usar aquí ahora. Yo fui a una conferencia hoy. Si habíamos 5 hombres, era mucho. Las demás eran mujeres, sobre 25 mujeres. Entonces, el detalle es ese, que las mujeres están reaccionando a la voz de Dios. Y los hombres estamos quedados. Entonces, hay versículos bíblicos que tenemos que ir a buscar. ¿Usted sabe que no toda la información la van a conseguir en la Biblia? ¿Usted sabe que hay información extra bíblica que tiene que ir a libros específicos para saber un poquito más? Por eso es que hablamos de lo que es los libros apócrifos. ¿Alguien sabe quiénes son los libros apócrifos? ¿Todo el mundo sabe? Son libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Que estos libros están son históricos. Pues. Son libros históricos
pero no pasaron, ¿verdad? No fue una inspiración por el Espíritu Santo o no pasaron por el canon. Es decir, entonces, no significa que lo que hable no es correcto, pero no lo puedo poner como que fue inspiración de Dios, porque no fue. Hay libros de esto que a lo mejor para tú entender algo que está pasando, ahí vas a conseguir respuesta. Ahora, eso es una. Y dos, yo creo que era una revelación de Dios. Amén. Así que, viendo ese caso que decía Gleider, hay cosas que no podemos ponerlo por hecho si no estudio, si no escudriño, porque a veces lo sacamos de contexto. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que está el Espíritu Santo para revelarnos y traernos luz en medio de cualquier tipo de oscuridad dentro de nuestros estudios. Hablando un poco sobre el libro de Jonás, o de su bosquejo, el libro de Jonás se divide en dos partes. Se divide, ¿hasta qué hora ustedes salen? ¿A qué hora salen? A 9. 9:20. Ok. Se divide en dos partes. Se divide todavía, primero, en el llamado de Dios a Jonás. Y dentro, cuando tú ves un bosquejo de uno del estudio, te das cuenta que esa primera parte se divide en 5 partes. Habla del llamado de Jonás a Nínive, habla de la desobediencia de Jonás, la consecuencia de la desobediencia de Jonás, habla de la oración de Jonás en medio de la calamidad y habla de la liberación de Jonás. Ese es el bosquejo. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, vino un pez muy grande y ¡pum! Hasta lo cantamos, ¿verdad? Para yo poder establecer, vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó, yo tengo que hablar por qué el pez grande se lo tragó. Claro, pero tengo que ir a dónde? A los principios. Dios le dijo que fuera aquí. Y él dijo, no, para aquí no voy, me voy para acá. Desobediencia. Y por desobediente, por fuera de orden, ¿qué pasó? Vino el pez muy grande y se lo tragó. Así que a lo que quiero decirte es, a veces necesitamos entrar a profundidad, no llevarnos solamente a ver un pez muy grande y se lo tragó. No, tenemos que decir a quien nos está escuchando, ¿sabes qué? Se lo tragó, claro, por desobediente. Pero ¿en qué desobedeció? No se puso la túnica que tenía, no se usó la sandalia que tenía. No, es que Dios le dio una palabra y no la cumplió. ¿Similar a nosotros? Lo que pasa es que hoy nos va en un pez, ¿verdad? Grandote y nos trague. Y la misericordia de Dios fue tan grande en este hombre que nos muestra misericordia que estando dentro del pez estuvo vivo. Entonces, a eso yo quiero que usted entienda en esta noche cuando hablamos, hay que profundizar. Para cuando el mensaje que yo voy a dar, yo lo dé firme en lo que la Biblia me enseña a mí. Amén. La segunda parte de Jonás es el segundo llamado de Dios a Jonás, llamado a Jonás, ve a Nínive, misión obediente de Jonás, consecuencia de la obediencia de Jonás, la queja de Jonás y la reprimenda y lección de Jonás. ¿Por qué usted cree que Jonás no quería ir a donde Nínive? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es? Sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Esa es yo pienso eso. Él sabía que si el pueblo Dios iba a perdonar. Él quería que le cayera fuego. Porque sabía lo corrompido que estaba. Claro, por eso que la Biblia dice que subió el Señor, ¿verdad? La maldad, etcétera, el pecado. Pero Jonás, como conocía del Señor o de Dios, sabía que si este pueblo al cual él iba a predicar se arrepentía, Dios no lo iba a destruir. Y él lo que quería era ver fuego. Porque a lo mejor él le habrá dicho, o fue testigo de sí, mira, la maldad está viendo esto, estoy viendo aquello. Pero Dios no mandó a Jonás a que le contara qué estaba pasando. Dios no mandó a Jonás a tomar juicio y decir, no, es que tú tienes que quemarlos a todos. No, Dios lo mandó a darle una palabra. Una advertencia. O sea, no hay otra cosa que buscar en Jonás, que lo que Dios quería era advertir. ¿Y qué demuestra la misericordia de Dios? Porque Dios puede quemarlo así, sin mandar a nadie. Pero la misericordia de Dios es tan buena
que dice, voy a mandar a este hombrecito para que hable. Y este hombrecito, ya usted sabe lo que provocó, que llegó hasta el vientre de un pez muy grande. Así que eso nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que debemos ser obedientes. Lo que pasa también es que Jonás estaba viéndolo de la parte humana, Sí. porque no. Nínive había sido cruel con Israel, Con la opresión. sumamente cruel. Entonces, en la parte humana vemos el sufrimiento de tu pueblo, lo que han hecho. Él no quería que hubiera misericordia para ellos. Quiere que lo cortaran. Es como si el Señor nos mande a predicarle a unos criminales que han matado a cientos de niños. Entonces tal vez se va a resentir, ¿cómo le va a hablar a esta gente que ha matado a unos cuantos niños? O sea, hay que verlo también de esa parte, ¿no? Pero a Dios hay que obedecerle, no importa el caso que sea. El problema es que hay momentos que, la mayoría de las veces, perdón la expresión como tú dices, a Dios no le interesa cómo tú y yo lo estamos viendo. Pero la realidad es lo que dice el hermano, a lo mejor él, mira, que estaba cansado también. Pero a nosotros no nos toca buscar o por qué, es obedecer. Entonces, Jonás se hubiera evitado la gran experiencia de estar dentro del vientre. ¿Usted se va a estar dentro del vientre de un pez? Todo lo que allí debe haber estado alrededor de él. Y allí estuvo Dios guardando. Mantenerse vivo. Mantenerse vivo. O sea, el pez se lo tragó literalmente, no pasó, o sea, ni una mordida agarró. Pero eso lo hace la protección del Señor. Pero necesitamos entender que cuando Dios nos dice, tenemos que hacerlo. Porque a veces estamos, y a veces nos pasa, a lo mejor a los predicadores, a los hombres o mujeres que Dios puede utilizar en un área profético, ¿qué pasa? Ay, que no me atrevo, es que Dios mío, Dios está ahí, tú no, ¿qué va a pensar? A ti no te interesa qué es lo que los demás piensan. ¿Qué te interesa? Dar el mensaje. ¿Qué dice la Biblia? Que no recibas el mensaje, sacúdete los pies, que va a ser peor el castigo que va a caer sobre él. El detalle de eso es que al final, como quiera, terminó siendo la voluntad de Dios. Ahora, Dios desde un principio sabía que eso iba a ocurrir, pero muchas veces nosotros en este caminar tenemos que llegar al proceso más crítico para entonces obedecer la voz de Dios. Entonces, cuando pasamos por las experiencias, porque Jonás hablamos de que entró en el vientre de un pez, pero no sabemos los detalles, amén. ¿Cómo digo? Científicamente las implicaciones físicamente en su cuerpo que pudo haber tenido por haber estado el tiempo que estuvo en el vientre de un pez. O sea que fue a tal grado, oye, el pez lo vomitó. Cuando uno devuelve algo, no devuelve algo tal como uno lo ingirió. O sea, las cosas hay que verlas un poco más allá. O sea que eso dejó ciertas marcas y lo llevó entonces a poder hacer la voluntad de Dios, llevar el mensaje, pero tuvo que pasar por ese trago amargo. Y eso es lo que a veces Dios quiere dejarnos a nosotros. Ahí es donde yo digo, ¿por qué tengo que perder una mano, un pie, para hacer la voluntad del Señor? ¿Cuánta gente está afuera que era de adentro y que porque aquel me miró mal o que porque aquel dijo, me fui, pero entonces a los años viene sin una pierna? No, yo siempre he dicho, Señor, yo a lo que tú quieras que estoy. O sea, yo no, ¿por qué? Porque yo quiero estar completito. Sabemos que la consecuencia de la desobediencia. Que fue el caso de Jonás. Tenés que pasar, como dice el imán, ¿sabes? No tan solo la cuestión, pienso yo que no debe ser agradable estar dentro del vientre de un pez, no debe, todo lo que había a su alrededor. Yo llevo a estar dentro de un pez, yo creo que yo salgo peor. Imagínense. No, yo creo que él él quizá dio un testimonio después de esa experiencia para que otro no desobedeciera a Dios cuando lo mandara a hacer algo. También y que nos sirve de hoy día. Sí, nos sirve. O sea, porque a veces, obviamente no hay un pez, pero a veces estamos en el pez del mundo. Sí. Y a veces el mismo mundo nos vomita para que hagamos la voluntad del Señor. Sí. Entonces, el caso del hijo pródigo. Tenía todo. Pues no, yo quiero lo mío, yo me voy, yo voy a malgastar, yo voy a hacer. ¿Y hasta dónde llegó? A comer comida del cerdo.
Pero gloria a Dios que en un momento despertó y dijo, ve acá, si los sirvientes, los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Entonces, él reconoció que pecó contra Dios y su padre, ¿qué hizo? Se levantó. Pero llegó maloriente, lo más seguro. No, y con la esperanza sabiendo que lo iban a perdonar, que es lo importante también. Y me gusta esa parte porque tenía la esperanza. ¿Y el papá qué hizo cuando lo vio? Solo besó. Lo humano. ¿Qué hubiera sido? Que venga él y me pida perdón, yo no tengo que ir donde él. Pero ¿qué hizo él? Lo vio de lejos y corrió hacia él. No le importó cómo estaba. Lo abrazó, lo besó y dijo, mira, aquí hay fiesta. O sea, el héroe de esa historia es el padre. Definitivo. No es el hijo, no sé por qué le pusieron el hijo pródigo. Definitivamente, pues ¿por qué? Vamos a traerlo al día de hoy. Por eso yo digo, cuando usted estudia, usted tiene que estar en el presente. Porque el mismo Dios que estuvo en el Antiguo y el Nuevo Testamento es el Dios que está con nosotros hoy. Por eso yo siempre digo, hay palabras que aun cuando pueda ser para Israel, me habla a mí. Pero su fundamento y su base es para Israel. Pero no significa que Dios no me habla a mí. Alguien me dijo esta mañana, me escribió, bueno, realmente fue mi hija, me dice, papi, ¿qué? Está leyendo un libro, no sé qué libro, y me dice, ¿qué es eso de segundo Adán? Y yo le digo, acuérdese que Adán, ¿verdad? ¿Qué hizo Adán? Todo lo que Dios dijo lo rompió. Por la desobediencia y por hacerle caso. Aunque le hizo caso a Eva, pero el sacerdote era él. Él tiene que decir, no, mi amor, si tú te comiste la frutita, eso es tu problema. Yo no. La historia hubiera sido diferente. La historia hubiera sido diferente. Pero como él le dijo, ella le dijo sí, y él fue y también tomó la, ¿qué pasó? Consecuencia ahí con nosotros hoy. La obediencia de la mujer, caramba. Pero ¿qué pasa? Vino alguien a restaurar lo que este dañó. ¿Quién vino a restaurar lo que dañó a Adán? Jesús. Por eso es el segundo Adán. Entonces yo le decía a ella, ya, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios vino, o Jesús vino a restaurar lo que uno destruyó. Nosotros como iglesia estamos para seguir restaurando, para seguir trayendo, ¿verdad? Esa palabra de que pueda cambiar y transformar a los que están lejos del Señor. El enfoque sintético, estoy ya por la página 21, hay dos énfasis principales. Déjenme hablar un poco. El descubrimiento de estos aspectos nos permitirá obtener perspectiva. Y perspectiva es el arte o técnica de representar los objetos de esta manera tal como aparecen a la vista. Así que, vuelvo a repetir, el descubrimiento de estos aspectos nos permitirá obtener una perspectiva mucho más adecuada acerca del libro o del pasaje bíblico y nos podrá sugerir la razón o las razones por las cuales fueron escritos, así como el mensaje que el libro contiene para nosotros hoy. Eso está en la página 21. Así que, al menos hay dos maneras para determinar los aspectos importantes o destacados en un libro. Por ejemplo, palabras o ideas repetidas. Un pasaje bíblico que nos puede ayudar mucho, Josué 1.9 o Josué 1. ¿Cuántas veces Dios le dijo esfuérzate? Como 5, 4, Par de veces. Es decir, Dios par de veces le dijo esfuérzate. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba él? A lo mejor estaba, qué sé yo, débil, estaba sin fuerza o pensaba que no lo podía hacer. Pero varias veces vemos en el pasaje del capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Así que una de las cosas que tenemos que aclarar o estar pendientes a palabras o ideas repetidas. Debemos observar si alguna palabra, frase, idea, concepto se repite a lo largo, en el caso del libro o del pasaje que usted quiera hablar. Y cómo se usa esa palabra o concepto clave para desarrollar la estructura o tema del libro o del pasaje que usted quiere ¿verdad? hablar. Lo segundo es el espacio dedicado a temas específicos. Palabras repetidas, espacios dedicados a temas específicos determinan los aspectos importantes o destacados en un libro. Es observar la cantidad de espacio dedicado a un tema en particular. Esas son las dos cosas que usted tiene que observar cuando le toca estudiar un libro o un pasaje que yo quiero que usted, que es lo que vamos a dirigir
nuestra mirada a eso. Yo les puedo dejar hoy un papel. Yo quiero que usted elija un pasaje bíblico que al menos tenga entre 3 a 6 versículos que usted quiera hablar o que usted va a estudiar. Hay Biblias de hoy día que nos dan aún mayor ventaja. Por ejemplo, usted te dice la Biblia de arcoíris. La Biblia de arcoíris más o menos, o te dice de qué está hablando. Lo gris habla de pecado. Ya tú tienes un fundamento. Esa es la ventaja de una Biblia como esta. Y eso es lo que yo quiero que tú desarrolles. Vuelvo y repito, vas a tomar un pasaje bíblico, el que usted quiera. Tiene que tener por lo menos de 3 a 6 versículos bíblicos. ¿Y usted qué va a hacer? Usted va a hacer una lámina, una hoja como esta, donde usted va a apuntar el versículo bíblico. No me escriba Jeremías 2:1. No, usted va a escribir el versículo que usted quiere hablar. Y en la parte de acá usted va a escribir qué usted entiende. En su propia palabra. No tengo rollo con eso. ¿Entendieron? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Usted se va a llevar el papel hoy. Usted lo va a hacer durante esta semana. Y el próximo lunes usted va a tener su papel lleno. Pastor, lo que yo voy a hacer no me cabe en este otro papel. Use los papeles que usted necesite. Adelante, atrás, añada, lo que usted quiera. Usted lo va a entregar con su nombre. Y yo voy a leer lo que usted dice. Dentro del papel, usted va a poner el pasaje 1 o versículo 1 que usted entiende. Lo mismo en los próximos 3 o 6. Y abajo algún comentario referente. Haga como una conclusión de lo que usted estudió. ¿Dudas o preguntas de esto? La idea es que los 6 versículos tengan una similitud, ¿verdad? Porque si hablo de 6 versículos totalmente diferentes, tengo que hacer un comentario. Cuando hablo, gracias por la... ¿verdad? Obviamente que sean versículos que vayan corridos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10. No tiene que repetirse lo mismo. Es la posibilidad, es una de las cosas que exacto, pero si no hay similitud, lo que yo quiero es hacerte buscar y estudiar un poco más de esos versículos que a ti te llaman la atención. Por ejemplo, a mí me gusta cuando bautizamos en nuestra iglesia, siempre antes de bajar a las aguas, nosotros le leemos un pasaje bíblico de promesa a los que bajamos a las aguas. Lo hago así porque cuando yo me bauticé algunos años atrás me lo hicieron así y me gustó la idea. Así que uno de mis pasajes bíblicos favoritos es el Salmo 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino al cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso es un solo versículo. Pues entonces, ese iría por decir algo. Salmo 32:8:1. Te haré entender, lo escribe. Atrás dice, no sé qué es lo que dice lo otro, pero usted va a tomar 3 a 6 versículos, pero que han corrido. No es que me busque Génesis 1:20 y va a irse a Mateo. No. Del mismo capítulo, 3 a 6 versículos. Ahora sí, va a escribir entonces lo que usted entiende y abajo una conclusión. Sencillo. Los predicadores esto me lo van a patear. Y los otros también, porque este es el 40%. Posiblemente, si de acuerdo a lo que yo vea, a lo mejor se lo entregue de nuevo y al final usted vuelve a hacerlo y a lo mejor cambie. A lo mejor dice, déjame borrar esto no va aquí, esto va acá. Pero si usted hace esto, tiene casi la mitad de la clase. Gana. Fácil. Easy. ¿Dudas o preguntas? Sencillo, ¿verdad? Y esto no lo di, esta clase la dimos allá en mi iglesia y no lo hice así. Pero creo que es una manera de poder buscar un poquito más. Aun cuando el libro te lleva a hacer todo el libro, pero me parece
de alguna manera un poquito tediosa en este momento hacerlo de esa manera. Lo que quiero es que causar en usted el interés de buscar, conociendo, vuelvo y repito, un estudio, en una Biblia de estudio, de qué está hablando, a quién va, pero irse a lo profundo. O sea, quiero que salga de la orilla y entre a lo profundo. ¿Usted quiere que analicemos cada versículo? Cada versículo, pero lo que tú entiendas. Pero tú me mire, tú sabes cuántos pasajes, yo he escuchado predicadores. Y los mensajes totalmente diferentes. Por eso, ¿qué tú entiendes? Raymond predicó Pastor Raymond predicó en nuestra afiliación y trajo un pasaje y dije, ¿y este hombre dónde sacó esto? Y lo pude haber predicado 1000 veces. Pero la interpretación que él le dio y cómo lo presentó, nos voló la cabeza a muchos ahí. Pero yo no quiero que usted mismo se vuele la cabeza para que después me la vuele a mí cuando yo lea. O sea, no, usted no se va a volar la cabeza solo, yo me la voy a volar también. Fácil, ¿verdad? En la asamblea, el evangelista. Por encima. ¿Usted sabe cuántas veces yo le hice pasar a Rico? Y en la vida no me da lo que él predicó. Porque, mire, la relación de Dios te lleva a lo mejor a tú ampliar y ver cosas que otros no vio. Espérame, ese mensaje de verdad me voló la cabeza. ¿Lo voy a decir? ¿Lo voy a decir? Voy a la cabeza a cualquiera. Corto, preciso. Así que vuéleme la cabeza. Cortito, preciso. No, que aquel mensaje fue extraordinario. Algo importante, individual. Conste que yo no escuché nada de lo que estaba hablando. Individual. ¿Por qué? Porque aun cuando sean esposos, ¿tú no piensas igual que ella? Ah, no, pero es individual. Y si se sienta en la mesa, No, porque la idea, o sea, si ustedes, ¿cuántos esposos son? Tengo uno aquí, 2 y 3. Es imposible. Yo soy esposo. O sea, porque no tiene esposa. Es imposible que usted tenga el mismo versículo bíblico y que usted piense igual que ella. No estoy diciendo que no puedan consultar, pero yo lo que quiero es tu manera de pensar. Amén. Lo que tú recibes. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa como estas predicaciones que hemos escuchado, dicen, este hombre, ¿dónde lo sacó? Pero lo saca claro de que estudió, de que vino el Espíritu de Dios, que reveló, que trajo una luz a un pasaje bíblico que jamás lo íbamos a ver. Mire, usted sabe que son 6 predicaciones. No, es una nada más. Eso fue como el presidente del Tabor. ¿Tú sabes lo que él saca? Hemos escuchado siempre el sembrador. Siempre. Y siempre le damos validez, ¿verdad? Al que sembró y cayó en buena tierra. Pero jamás pensé, del modo que él lo presenta, que lo lleva a decir, a ti no te interesa dónde caiga la semilla. Lo que te toca es que sembrarla. Sembrarla. Te toca tirarlas. Cayó en pedregales, ese es el problema de donde cayó, pero tu responsabilidad es seguir tirando la semilla. Yo nunca lo había hecho, ¿no? Nunca. Para mí era más importante caer en tierra fértil. Y no lo importante es repartir la semilla. En alguna vas a inclinarme. Hacer tu trabajo. Hacer mi trabajo. Amén. Es que si cae en tierra fértil nada más, entonces en aquel día, los que no escucharon, los que no les cayó la palabra, bueno, no pueden decir Señor, pueden decir Ahí no que tiene sabía. excusa. Ahí tendrá excusa si nada más cayera. Exacto. Pero Por por eso. eso cae La cola aquí se le cayó la arca y él tiene suerte de fuerte. Todo eso. Yo escuché un pastor decir, Pues mira, se le llevó yo escuché un pastor me dice, a esta mujer yo le hablé la palabra del Señor. Esta mujer me dijo que no quería salir, que ella era tradicional, que ella no quería salir de esa. Que nadie le va a sacar de ser católica, romana, apostólica. Sin embargo,
un amigo de esta señora que en el hospital y le dice al del hospital, yo sé quién te puede ayudar y quién te puede dar, ¿verdad? Lo que tú necesitas. Llamó al pastor. Esta no quiso. ¿Pero qué dijo? Pero una semilla sembrada y que dijo, no, yo no te puedo ayudar, pero yo sé quién te puede ayudar. Le llama al pastor. Fulano, ¿usted cree que te puede ir a...? Sí, cómo no. Él aquí se convirtió por la piedra que habló. Por la semilla de la que la tiró. Entonces no sabemos el efecto que causa. El viento se la llevó y cayó en un lado. Y germina. En nuestra labor es que sembrar. ¿Duda o pregunta hasta aquí? Así que el máximo son 6 o hay que ser 6. mínimo son 3, máximo 6. Mínimo 3. Pero Pero las otras clases son bonitas. Y Jesús yo no te incluyo. debe ser corrido. Pero si lo que tú quieres presentar necesitas ir a otro, pues entonces sí lo puedes hacer. Puedes utilizar. ¿Qué dijo? Puedo dividirlo. Podrías dividirlo. Preséntame, vuélame la cabeza con lo que Dios ponga en tu corazón. Y yo no voy, o sea, yo quiero que te entiendas, yo no voy a juzgar, ni voy a, o sea, que si pusiste esto mal, no, ese no es mi interés. Yo no vine aquí a colgar a nadie. Yo vine a ayudarlos a ustedes a seguir en su vida espiritual, en su vida de estudiantes de teología y que salgamos adelante todos. La intención es provocar a ustedes, posiblemente muchos lo hacen, predicadores aquí que estudian, pero pues nos toca en la clase hacerla. Así que esa es la idea y la intención. Duda o pregunta en cuanto a la tarea. Está fácil, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Les pregunto. ¿Todos tienen libro? No, la mayoría tienen libro. ¿Ustedes quieren utilizar el libro directamente o quieren que lo hagamos de esta manera que lo hicimos hoy? Porque yo pudiera sacar copia y darle lo que yo tengo aquí, que fue lo que hablé hoy, que está ahí. Lo que pasa es que a veces, por lo que yo tengo en mi iglesia, trato de simplificar por cuestión de tiempo. Pero todo lo que hablemos está en el libro. Y obviamente usted debe hacer su biblioteca personal, es bueno tenerlo. Trae otro tipo de amplitud en todo el tema, pero yo quiero irme solamente a que usted entienda la importancia de lo que es prepararte y buscar más, sacarle. Es cuando aquellos que les gustan comer una alita de pollo, que llegan muchos de ellos llegan hasta el hueso y lo mastican. Pues que de esa misma manera, no, yo tampoco. Pero de esa hay uno por ahí que los pobres perros no tienen esperanza. Así que esa es la intención de la clase. ¿Duda o pregunta? ¿Estamos claros? Si usted tiene alguna duda o pregunta, usted sabe, ahí está mi teléfono, mi correo electrónico, en plena confianza. Usted puede enviar un mensaje y yo estoy en el grupo de ustedes del instituto, lo que pasa es que siempre me he mantenido calladito. Pero si usted necesita algo, por ahí yo veo los mensajes. ¿Ok? ¿Duda o pregunta? Nada, ¿estamos claros? Como el agua. No como el petróleo. Ok, vamos a estar en pie para orar. A ver si me da tiempo de llegar a mi casa y comer, que no he comido. ¿Alguien no ha comido? ¿No te comiste? Mira, un vestecito aquí, Dios no está hablando ahí. Eso no es de Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Y una vez más, disculpa, ¿verdad? Porque no llegué a la hora que tenía que llegar, pero bueno, traté de cubrimos lo que quería cubrir. Oramos entonces para dar gracias al Señor por esta noche, por su vida y por, ¿verdad?